Qué maravilloso y hermoso es escuchar cómo se alaba el nombre de Dios. Hermosos también se ven ustedes allí, en cada uno de sus lugares, que en esta mañana se han reunido con el propósito de escuchar el mensaje que Dios tiene para cada uno de ustedes. Quiera bendecirnos el Señor en esta rica mañana de sábado. Feliz sábado para todos. Siempre este tipo de auditorios como la Iglesia Central de Medellín infunde cierto respeto en los predicadores que aquí vienen. Y en esta mañana queremos meditar un poco en el sermón a los Hebreos, en el capítulo 5, versículo 7. Quiero que vayan conmigo una vez más a Hebreos capítulo 5, versículo 7. Muy bien, Hebreos 5, versículo 7. Leemos: y Cristo, en los días de su vida terrenal, dice en la versión que tengo aquí, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor. ¿Qué ofreció Cristo? Ruegos y súplicas con gran clamor. Y dice, y lágrimas, al que lo podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. El apóstol Pablo nos dice que Cristo ofreció ¿qué cosa? Ruegos y súplicas. ¿Por qué oraba Jesús? Para ser librado de la muerte. Ahora bien, el apóstol Pablo nos dice, y el sentido original del texto lo confirma, de que la súplica o el pedido de Cristo fue oído. Y cuando el verso bíblico nos dice que fue oído, es decir, que Dios respondió su pedido. Y cuando Dios responde el pedido de Cristo, quiere decir que Dios respondió de una manera positiva a lo que Cristo estaba pidiendo de él. Pablo nos dice que su clamor fue oído, su pedido fue respondido, complacido. ¿Y por qué oraba Jesús? ¿Por qué oraba Jesús? Para ser librado, quiere decir que Cristo no murió. Cristo clama para ser librado de la muerte, y su clamor fue oído a causa de su temor reverente. Quiere decir entonces, Pablo, que Cristo no murió. Pero hermanos, ¿Cristo murió o no murió? Pero Pablo dice que no murió. Porque si clama para ser librado de la muerte y Dios responde su clamor, quiere decir Pablo que Cristo no murió. No tendría sentido nuestra fe y en vana sería nuestra predicación si Cristo no hubiera muerto. ¿A qué vendríamos a la iglesia hoy? ¿Para qué me bautizo? ¿Para qué obedezco? Si Cristo definitivamente no murió. Pero ¿por qué Pablo está diciendo aquí que Cristo no murió? Porque eso es lo que el texto bíblico dice. Usted lo puede leer una y otra vez. Y el sentido original de Pablo me está diciendo que Cristo oró para ser librado de la muerte, y en medio de su clamor y su agonía, Dios respondió su clamor. Y cuando Dios responde, en este caso, Pablo dice que Cristo no murió. Pero yo quiero que ustedes entiendan que antes de la muerte de Cristo está su vida, y más atrás un poco está el nacimiento de Jesús.
Yo quiero que vayan conmigo a lo que dice el Evangelio según San Lucas, capítulo 2. Evangelio según San Lucas, capítulo 2, del cual leeremos los versículos 1 en adelante. Y si está durmiendo, por favor, despierte. En otros lugares me dicen, es que no se preocupe por eso, ministro, que aquí existe el don del codazo. Que si está durmiendo, ¡hey, despierta! Porque hay un asunto aquí que tenemos que resolver. Y Pablo nos pone, podemos decirlo como en duda, de lo que toda la vida hemos escuchado acerca de Jesús. Y miren lo que dice Lucas capítulo 2, versículos 1 en adelante. Aconteció que en aquellos días, ¿en cuáles días? En aquellos días, dice, se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuera empadronado. ¿Saben qué es empadronado? Censado, ¿sí? Que todo el mundo fuera empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio, gobernador de Siria, versículo 3. E iban todos para ser empadronados, cada uno en su ciudad. Versículo 4. También José, ¿quién era José? Terrenalmente hablando, era el padre de Jesús, o el esposo de María. Y dice el versículo, también José subió a Galilea, a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era, dice, de la casa y la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Aconteció que estando ellos allí, se le cumplieron los días de su alumbramiento. Versículo 7. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Analicemos esto. Se da un edicto, o se promulgó, que todas las personas debían ser censados en la ciudad donde habían nacido. Y José era de la ciudad de Belén. La Biblia dice que José subió de Galilea, versículo 4, dice, de la ciudad de Nazaret a Judea, ¿sí? A la ciudad de David que se llama Belén. De allá era José. Y dice que en ese camino iba solo. ¿Con quién iba? Con su esposa María. Y que María iba encinta o en embarazo. ¿Está bien? Ahora, la distancia entre una ciudad y otra aproximadamente es de unos 170 kilómetros. Escuche bien, 170 kilómetros. ¿Me permiten redondear esa cifra a 200 kilómetros? ¿Sí? Redondemos la cifra a 200 kilómetros. ¿Qué son 200 kilómetros en un auto último modelo, en unas vías buenas hoy día? ¿Cuánto? 2, máximo 3 horas. Máximo 3 horas. Ahora, ¿qué son 200 kilómetros en un burro, en un desierto, con un sol impresionante y una mujer en embarazo? Eso no pudo demorarle menos de 3 a 4 días ese viaje. Y yo quiero que usted se ponga en los zapatos de José. Y los que son padres ya entenderán un poco más lo que significa estar al cuidado de una mujer en embarazo. Todo lo que eso conlleva, todo lo que eso trae, los gustos, que hoy quiero esto y mañana no quiero eso, que hoy me siento así y mañana
estoy diferente. Y el pobre José echando ese burro. ¿Cuántos han montado en burro aquí? Bien, son de los míos. El pobre José en ese burro y María allí con su barriga, con el sol que hace terrible en el día y el frío que hace en la noche. Y María, José, para que me duele, cálmate, va muy rápido el burro, me está maltratando un poco. Pero ya después, no importa, métele la tercera a eso que vamos para adelante. Sigamos. En un viaje como estos, que no debió demorarle más de 3 a 4 días, una mujer en su 9º mes de embarazo, ¿qué puede ocurrir en un viaje tan largo como esto, en la situación en la que iban? ¿Qué podía ocurrir? El bebé pudo haber nacido antes, se pudo haber adelantado. Y en un desierto donde no hay ni siquiera un centro de salud cercano, ¿qué pudo haber pasado con María o con su bebé? Se pudieron haber muerto. Eso es la realidad de esto. Por esa razón, probablemente, escuche bien, digo probablemente, Jesús pudo haber nacido unos días antes de su fecha común en lo que nace un niño hoy día. Pudo haber nacido, y ya le voy a explicar por qué. Aunque la Biblia dice que cumplido el día o la fecha de su alumbramiento nació. Pero pudo adelantarse un poco, en el sentido de que eran 9 meses, quizás fue un poco menos, por la condición del viaje que ellos llevaban. Por la situación que se vivía, por el momento del viaje en que iban, era costumbre o una sana costumbre para los judíos de su entonces. Escúcheme bien. Se recomendaba llevar con ellos una mortaja. La mortaja era el vestido blanco que se le ponía o se le coloca a una persona cuando fallece y finalmente se entierra. Era el vestido que se le ponía. Y probablemente María pudo haber llevado con ella su mortaja porque era costumbre de los judíos hacer eso. Porque en el camino sencillamente el bebé pudo adelantarse, María pudo haber perdido el bebé, o ella pudo haber muerto porque José no era PH o médico, quizás no era un experto en situaciones como estas. Y eso pudo haber pasado. ¿Y por qué digo que el bebé se pudo haber adelantado unos días? ¿Por qué digo que Jesús pudo haber nacido antes? La Biblia nos dice que Jesús nació en un lugar especial o específico. ¿Cómo se llamaba ese lugar? El lugar. En un establo. En un pesebre. Ahora, los establos de los tiempos de Jesús eran cuevas en las rocas que se hacían fuera de la ciudad, donde los pastores de ovejas metían sus rebaños para cuidarlos de las heladas fuertes del desierto. Era una cueva, un hueco. Y el texto bíblico dice que fue y nació especialmente en un pesebre. O sea, nació fuera de la ciudad, en un pesebre. La palabra pesebre que encontramos allí, del que menciona Lucas, es la palabra griega que se conoce como sarcófago. Es una palabra griega compuesta. Sarcófago, que literalmente sarcófago significa algo que come carne. Pesebre, algo que come carne, lo que hoy tenemos nosotros como el féretro. Y la mentalidad judía era que cuando una persona o un fallecido era puesto en ese lugar, al pasar el tiempo, su carne desaparecía y solo quedaban los huesos. Y ellos creían de que ese lugar se comía la carne del muerto.
Y de ahí viene la palabra sarcófago. Ahora, cuando el bebé nace, Lucas nos dice de que María lo envolvió en pañales. Y yo puedo pensar, escúchenme, puedo pensar, y el texto me deja hacerlo, de que aparte de sus pañales, María, como llevaba con ella su mortaja, en vista de la situación en la que estaban, en el lugar donde estaban, por la helada que había, pudo utilizar también su mortaja para formar la camita del bebé. Y yo quiero que usted sume y me diga qué resultado le da esa suma. Mortaja, vestido que se le pone a los muertos. Cueva, que es donde normalmente se enterraban a los muertos. Y sarcófago, que es algo que comía carne, según los judíos, que es el féretro. ¿A qué le da eso? A muerte. No hay otro resultado allí que muerte. Esa es la escena que María y José veían de cuando Jesús nace. Porque Jesús nació para morir. ¿Para qué nació Jesús? Para morir. Desde su mismo nacimiento, desde el mismo instante el que viene a la tierra, ya estaba marcado para morir. María misma veía la imagen que tenía ante sus ojos, que su hijo había nacido para una sola cosa: morir. Sabiendo esto, ¿por qué Jesús clama en Hebreos para ser librado de la muerte? Si Él había venido a una sola cosa, y era a morir. Cuando los padres deciden tener sus hijos, es con el único propósito que sus hijos sean hombres de bien, mujeres que sean profesionales, médicos, abogados, arquitectos, ingenieros, cualquier otra cosa, menos pensar que usted tiene su hijo para morir. Y María estaba criando un hijo para morir. ¿Qué ánimos habían en la mente de una madre como esto? Que desde el mismo nacimiento pudo mirar en la escena que había, que su hijo había venido al mundo para una sola cosa, y era para morir, nada más. Desde su primer día envuelto quizás en esa mortaja, ya Jesús olía a muerte. ¿Sabía Jesús que se iba a morir, sí o no? ¿Sabía Jesús que se iba a morir, sí o no? Mateo capítulo 20, versículos 18 y 19, nos dice el evangelista en el capítulo 20, versículos 18 y 19. Hablando Jesús: ahora subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen. Pero al tercer día, dice Mateo, resucitará. Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. Versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, y para buscar y salvar lo que se había perdido, ¿qué tenía que hacer? Morir. Mateo capítulo 16, versículo 21. Mateo capítulo 16, versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho a mano de los ancianos,
y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Un versículo más. Capítulo 17 de Mateo, versículo 22. Un texto más. Mateo 17, versículo 22. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y lo matarán, pero al tercer día resucitará. ¿Sabía Jesús que iba a morir, sí o no? Jesús no solo sabía que iba a morir, sino que conocía la manera, la forma, cómo iba a morir. Sabía cuántos azotes iba a llevar, sabía cómo la gente se iba a burlar. Todo lo conocía Jesús, y aún así, Pablo dice que Jesús clamó para ser librado de la muerte. ¿Cómo estaría usted sabiendo que lo van a matar? ¿Estaría ahí sentado? ¿Estaría tranquilo aquí nomás? Jesús siempre tuvo claro que iba a morir, y que iba a morir de una manera especial, y que iba a morir en un lugar especial, en la cruz. Pero ¿por qué Jesús clama, dice Pablo, para ser librado de la muerte, y que su clamor fue oído a causa de su temor reverente? Si lo tenía tan claro, como dice aquí, ¿por qué razón? Nos dice Lucas en el capítulo 19, versículo 27, hablando del momento de la transfiguración, que descendieron dos patriarcas a hablar con Jesús, y que hablaban de un tema específico, y era de su partida de este mundo. ¿Por qué, si Jesús sabía cómo iba a morir? Primero, sabía que iba a morir, ¿cierto? Sabía cómo iba a morir. Sabía en qué lugar iba a morir. ¿Por qué entonces dos grandes patriarcas tienen que descender para hablar con Jesús acerca de su partida? ¿Se estaría Jesús arrepintiendo? ¿Se estaría Jesús echando para atrás? Porque una cosa, hermanos, es llamar al diablo, y otra cosa es verlo venir. Lucas es el único evangelista que nos dice lo que esta gente hablaba. Pero sabiendo Jesús lo que iba a pasar con él, ¿por qué tenía que venir Elías y Moisés y hablar con él? Si es un asunto que Jesús ya conocía. Otra vez pregunto, ¿se estaría Jesús arrepintiendo de eso? ¿Se estaría echando para atrás de la decisión que un día decidió tomar? El asunto va más allá de lo que nosotros creemos o pensamos. Y Lucas nos trata de dar vislumbres de lo que sucedió y lo que Pablo menciona en Hebreos capítulo 5, versículo 17. En el capítulo 22 de Lucas, que es con el que vamos a concluir y tratar de entender lo que Pablo dice, aunque esto es un asunto que usted puede leer hoy, toda la tarde, mañana, toda la semana, pero usted no va a poder entender lo que Lucas dice aquí. Nos trata de dar un poco, explicar un poco lo que pasó, mas no nos permite entender 100% lo que sucedía en ese momento. Lucas capítulo 22, versículo 39. Nos trata de explicar mejor lo que pasa. ¿Ya lo tenemos? Lucas 22, 39.
salió y se fue, como solía, al monte de los olivos. ¿A dónde se fue? Y sus discípulos lo siguieron. Versículo 40. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad para que no entréis en tentación. Se apartó de ellos, versículo 41, a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. ¿Quién oró? Jesús, diciendo: Padre, si quieres ¿qué? ¿Por qué Jesús utiliza la palabra copa en este momento? Porque sencillamente la palabra copa no es otra cosa que sinónimo de la ira de Dios. Y con la ira de Dios, cuando la ira de Dios es derramada, hay muerte. Hermanos, hay cosas que ustedes y yo como seres humanos nos pasan. Hay situaciones de dolor que a veces tenemos y podemos entender porque somos seres humanos y nos ocurren a nosotros. Era el momento final de Jesús. Era la situación crítica en la cual debía decidir si lo hacía o no lo hacía. Conocemos cómo sufre el ser humano, porque somos seres humanos, ¿sí o no? Eso sabemos. Pero ¿sabe usted cómo sufre Dios? ¿Puede medir usted la intensidad del dolor de Dios? ¿Puede sentir un poco acaso de lo que Dios siente cuando algo le duele? Sencillamente no podemos hacer eso porque no somos Dios. Somos seres humanos. Usted y yo no podemos saber cómo sufre Dios. No podemos saber la intensidad del dolor de Dios. Y en medio de la agonía de Jesús, porque Jesús era Dios, en medio de su agonía, de su dolor, de su desespero, nos dice que arrancaron de sus labios las palabras: Padre mío, si es tu voluntad, por favor, pasa de mí esta copa. Pasa de mí esta copa. La muerte es la consecuencia del pecado o el resultado de lo mismo. Y Jesús había decidido cargar todos los pecados de la humanidad. Se brindó y se ofreció para morir por todos. Y cuando estaba en ese momento en el cual ya venía su muerte, nos dice el texto bíblico que clamó a Dios para ser librado de la muerte. Padre, no quiero morir, es lo que Jesús decía aquí. ¿Hay alguien aquí que se quiera morir? ¿Por qué Jesús va a querer morirse entonces? No me quiero morir. Y dice el texto bíblico que su sudor era tanta la intensidad, era tanta la agonía, era tanto el desespero que había en la vida de este hombre, que también era Dios, que su sudor era como grandes gotas de sangre. Y está comprobado que la hematohidrosis es una enfermedad poco común, pero que se presenta por situaciones en las cuales hay una presión psicológica muy fuerte en un ser humano, al punto que algunos afirman que sus vasos se rompen y su sudor son gotas de sangre. Y la situación puede llegar a tal punto que la persona puede morir.
Jesús en ese lugar pudo haber muerto. Jesús en ese lugar pudo haber dicho: no voy más, hasta aquí llego, se acabó, no soporto más, Señor. Aquí me muero, aquí me quedo y no más. Pero dice el texto bíblico que Jesús le dice al Señor: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para confortarlo. Lleno de angustia, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y fue a sus discípulos, los halló cantando y orando a Dios. Así dice. Era el momento en el cual Jesús esperaba que sus amigos, que las personas más cercanas a Él, estuvieran allí apoyándolo, dándole una voz de ánimo, poniendo su hombro. Pero estaban dormidos. Y en medio de su desesperación y su agonía, Jesús clama, porque ahí, en ese lugar, Él pudo haber muerto, pero Jesús clamó a Dios porque Él no vino a morir allí. ¿A dónde murió Jesús? Señor, no quiero morir. Y un ángel del cielo vino para darle fortaleza, porque su muerte no era allí, su muerte era en la cruz. Cristo tenía claro que no había venido a morir en ese lugar, sino en la cruz. Pregunto yo, entendiendo esto, ¿se le concedió el pedido, sí o no? ¿Jesús murió o no murió? No murió en Getsemaní. No murió en ese lugar. Jesús murió en la cruz. Porque sencillamente no murió en el lugar donde pudo haber dicho no más. Y eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan en esta hora. Dios al cual ustedes y yo venimos hoy a adorar es un Dios que termina lo que inicia. Allí pudo haber muerto, allí pudo haber dicho no más, pero clamó a Dios porque Él no quería morir allí. Su lugar para morir era en la cruz. Él vino a hacer un trabajo y ese trabajo lo vino a terminar y lo hizo allí, en la cruz. Porque Dios no es un Dios que deja las cosas a media, porque Dios lo que inicia, Dios lo termina. Y un día Dios inició su obra en ti, y un día Dios la va a terminar. En ese contexto, Pablo dice que Cristo oró y su clamor fue oído. No deja las cosas a media. Pudo haber dicho hasta aquí llegué, pero quiso terminar, y allí colgado entre el cielo y la tierra nos dio la salvación y la vida eterna. Suspendido entre cielo y tierra, decidió completar lo que había venido a hacer. Hermanos queridos, hace algún tiempo conocí la historia, y con esto voy a terminar. Conocí la historia de un hombre que había decidido entregar su vida al vicio y al alcohol, y que por esa razón había perdido a su familia y había llegado al punto de ser un habitante de calle. La iglesia decidió hacer una campaña a nivel distrital, metropolitano, en una ciudad de aquí de Colombia. Y para eso se invitó a un evangelista y se alquiló un coliseo.
Y todas las noches la gente venía y las gradas llenas, y allí estaba la gente. Una noche de esas pudimos notar que en medio de la gran multitud que había un espacio en medio de todas las gradas, especie de círculo, y que en el centro de ese espacio había un hombre acostado allí tirado. Esa noche el pastor hablaba acerca de algo similar de lo que hemos mirado hoy, de la obra que Dios inicia en nosotros y la obra que Dios terminará. Y cuando el pastor hace el llamado, que toda la gente empieza a bajar, se veía en medio de la multitud cómo se abría paso, y todo el mundo se hacía a un lado, porque nadie quería tocar ni estar cerca del habitante o el vagabundo que venía allí, porque olía mal, sucio, con el cabello largo, sin calzado. Y se acercó a los líderes que estaban allí y puso la mano al hombro y dijo: si ese pastor está diciendo la verdad y si tiene razón en su predicación, Dios va a terminar lo que inició en mi vida. El viernes, al terminar la semana, el hombre había pedido algo de dinero para comprar ropa y calzado porque no quería seguir siendo el mismo de antes, o el mismo que estaba viviendo en ese momento. Cuando una persona como esta nos pide dinero, ¿qué viene a la mente de ustedes, hermanos? ¿Se va a comprar ropa, cierto? No. Gracias al Señor había una hermana allí muy inteligente y dijo: no se preocupen, yo le consigo la ropa y el calzado. Y el viernes estaba allí. Cuando se hizo el llamado al bautismo, allí estaba ese hombre. Un amigo, muy amigo de él, que no le había perdido el rastro, se dio cuenta de lo que estaba pasando con él. Y esa noche, cuando se hizo el llamado para el bautismo y él haciendo la fila para ser bautizado, llamó a la esposa de este hombre que estaba en otra ciudad para contarle lo que estaba pasando con su esposo, al cual había abandonado por la situación en la que estaba. Hermanos, si esa misma noche, después de ser bautizado, su esposa lo estaba llamando junto con sus hijos para darle una segunda oportunidad. Porque lo que Dios inicia en nosotros, Dios lo termina. Pero lamentablemente Dios no puede terminar algo que no ha iniciado. Y si hay alguien aquí en esta hora que ha venido a este lugar porque te invitaron, porque viste, escuchaste la música y entraste, pero que aún no te has bautizado, pero tienes el deseo de que Dios inicie tu obra, esa obra en tu vida, ponte de pie. Si hay alguien esta mañana, Dios te bendiga, que quiera decirle al Señor: Señor, yo quiero que inicies tu obra en mi vida. Una persona más que no se haya bautizado y quiera decirle al Señor esta mañana: yo quiero que inicies la obra en mi vida. Ya tenemos 3 personas allí. Una persona más. ¿Quieres levantarte? Dios iniciará su obra y Dios va a terminar su obra. Y aquellos que hoy saben que Dios ya inició su obra y desean que Dios la termine, ¿pueden ponerse de pie? Porque Dios es un Dios que termina lo que inicia. Y en esta mañana estamos convencidos de eso, de que Dios va a terminar su obra en nuestras vidas. Porque es el Dios en el que creemos. Ese es nuestro Dios. Vamos a cantar un himno para finalizar y oramos al final. Para finalizar y para dar honor y gloria a Dios, vamos a cantar el himno 354, Voy caminando. Himno 354, Voy caminando. Que se note al entonar estas estrofas de este himno
la alegría y el gozo de la salvación que solo Dios nos puede dar, que solo en Jesús podemos encontrar. Voy caminando siempre contento, rumbo al cielo con Jesús. No tengo miedo, no tengo dudas, pues Jesús conmigo está. Cuando débil estoy, Él su mano me da. Juntos vamos así su amor cantando. Voy caminando siempre contento, rumbo al cielo con Jesús. No tengo miedo, no tengo dudas, pues Jesús conmigo está. Qué dicha y qué placer, Señor, es escuchar hoy que un día iniciaste su obra y un día la terminarás. Pero maravilloso es saber, como dice la letra de este himno, Señor, contentos y alegres vamos caminando rumbo al cielo para encontrarnos con Jesús. Gracias por el gozo de la salvación. Gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias porque hay personas todavía hoy que quieren decirte, oh Jesús, que inicie su obra en sus vidas. Gracias porque un día la iniciaste en nosotros. Y gracias, Señor, porque un día la terminarás. Danos la seguridad que necesitamos, que podamos salir de este lugar a nuestros hogares contentos, felices y gozosos de saber que hay un Dios en los cielos que, cumplido el tiempo, vendrá por su iglesia. Gracias, Señor, que estemos seguros de tu palabra, de esas palabras dichas por ti. No se turbe vuestro corazón. Si creemos en Dios, creemos también en ti. Porque en tu casa, Señor, hay muchas moradas. Y si así no lo fuera, no los hubiese dicho. Y por eso decidiste ir a preparar lugar para nosotros. Y cuando todo esté listo, nos has dicho que regresarás y nos llevarás contigo. Gracias, Señor, por eso. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.